Listo, ahora sí, vamos a arrancar. Bienvenidos todos, gracias por estar. Y lo que queremos hoy es que tú puedas tener una claridad. Faltaría este tema este lunes y el próximo lunes terminamos con lo que sería la primera temporada en cuestiones de libertad y que podamos nosotros ya tener consideraciones completas de todo lo que tú necesitas ahí desarrollar y puedas empezar. Después vamos a iniciar como tal una siguiente temporada que tiene que ver ya con transformaciones de identidad y de cuestiones de carácter muy más puntuales. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estar. Y el tema de hoy, queremos que puedas tú comprender ciertos elementos y uno de ellos es, ¿cómo le hago para vivir la libertad en sociedad? Miren, el tema de la libertad aparentemente no se ha tocado en estos últimos 3, 4 meses, pero creo que es uno de los principales temas que han venido sucediendo. Tiene que ver con etapa de cuarentena en donde la gente no puede salir, tiene que ver con situaciones como las que están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, tiene que ver con cuestiones de salud, cuestiones políticas, cuestiones económicas, sistemas de gobierno, cuarta transformación, cuestiones en América Latina, etcétera. O sea, la verdad es que parecería que no se están tocando los grandes temas llamados libertad, pero al final las estamos experimentando y la gente está sintiendo eh, lo que es no tener la libertad que a veces ellos quisieran. Porque no puedes salir, porque no tienes diversión, porque se les acabó la cerveza, porque familiarmente tienes que estar conviviendo con tu esposo, tu esposa, tus hijos, encerrado por un cierto número de horas que se vuelve una locura y una complicación. Entonces, el tema de hoy es, ¿cómo le hago para vivir un esquema de libertad en sociedad? Y así que al elemento de libertad, al concepto maravilloso de libertad, le vamos a agregar otro concepto, literalmente, que nos va a venir funcionando en todo lo que tú vas a ir haciendo, pero que necesitamos yo creo que comprender y entender y sobre todo eh, resignificar. Ahorita que estamos también en una temporada en donde el feminismo está tomando muchísimo poder, no sé si correcto o equivocado, no es el tema de hoy, simplemente está tomando un poder y a partir de ahí también están desarrollándose algunos elementos que pueden disminuir, ¿no?, los procesos sociales. Entonces, vamos a trabajar un poco el día de hoy en eso. La pregunta a puntual a responder es, ¿cómo le hago para poder vivir libertad en sociedad? Ya vimos una dinámica de cómo se produce libertad con los grados, que vimos la semana pasada, libertad negativa, libertad positiva, libertad externa, libertad interna, como elementos importantes a desarrollar en términos de si se puede producir mayores grados o no de libertad. Ya vimos también cómo en términos familiares yo tengo que tener algunos elementos importantes para desarrollar. Ya vimos que la libertad está muy asociada a conceptos como verdad, dominio propio, etcétera. Pero hoy vamos a agregar al menos un concepto más, bueno, quizá dos, pero un concepto más a este llamado libertad para poder distinguir verdaderamente cuáles son los planteamientos correctos. Entonces, en el guidebook van a venir a una serie de cuestiones, igual que la semana pasada, para que te ayuden en estos recursos y hagamos una reflexión. Pero lo importante es esto. ¿Cómo lo hacemos para vivir libertad en un esquema de sociedad y cuál es el marco en el que yo inicio para poder desarrollar eso? Entonces, déjenme compartir la pantalla para empezar a trabajar en lo que sería el tema de hoy. Listo. Ok, entonces, llamamos libertad a cuestiones como listo, a cuestiones que habíamos visto que ahora van a ser importantes, pero hay un marco referencial. Nosotros dijimos la semana pasada, necesitamos asociar el concepto de libertad en una serie de cuadrantes: libertad positiva, libertad negativa, libertad exterior, libertad interior. Y cada uno de estos se desarrolla de forma multidimensional. Pero hoy necesitamos un concepto que nos puede llevar a distinguir
el marco referencial sobre el cual se inicia la llamada libertad. Es el concepto de dignidad. Entonces, ¿qué significa dignidad y de por qué los planteamientos van a tener que ocurrir así o suceder así? Si tomáramos una definición básica de lo que sería dignidad, como un proceso en donde nosotros vamos a caminarlo, nos daríamos cuenta que la libertad se puede definir, como algunos lo dicen, como la cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni que lo degraden. Entonces, el elemento de eres digno, tienes un espacio de dignidad, cuando te puedes definir cualitativamente en lo que hace entendido como persona, no cuantitativamente. Y eso es muy importante distinguirlo. No se ocupa más dinero para que tengas más dignidad, no se ocupa una cuestión de tienes más casas, tienes más carros, tienes más trabajo, tienes, etcétera, etcétera, o menos, ¿no? No tiene nada que ver la dignidad en el sentido de las cosas cuantitativas que puedes conseguir, sino está 100% referenciado a cosas cualitativas que tú sí puedes conseguir, que son literalmente derechos. Y necesitas partir de un respeto en la dignidad que te va como cualidad de persona, que tú mereces una serie de cosas en términos de los derechos que tienes. Y aquí es donde se tiene que tener mucha claridad, porque parecería que hay elementos en donde no merecemos una serie de cuestiones. Y estoy de acuerdo cuando los procesos de la dignidad, si tú los pones en el elementos cuantitativos, no tendremos ninguna condición y calidad moral para decir merezco o no merezco, porque la dignidad no está asociada a eso. Pero cuando lo haces referente a elementos cualitativos, sí hay una gran distinción. Entonces yo no puedo decir merezco una casa, merezco que, etcétera. No, no lo puedo decir, porque es un elemento cuantitativo. Sí podemos decir, hey, merezco que seamos tratados con respeto. Merezco que en términos sociales mi voto sea considerado. Merezco que yo pueda trabajar. Merezco que, etcétera. Hay elementos cualitativos que entonces ahora sí transforman elementos de la dignidad. Y ya podemos asociar bajo esta dimensión la dignidad con procesos de libertad. Esa es creo que una gran distinción. Cuando se distinguen los elementos de dignidad en términos cuantitativos, creo que vamos a tener un serio problema. Si socialmente se está intentando ahorita asociar los procesos de la dignidad de la mujer, etcétera, a elementos cuantitativos, creo que van a desviar la intención y la forma de desarrollar el objetivo y la meta que quieran alcanzar va a ser imposible porque se están separando de conceptos de dignidad y por eso se hacen tan contradictorios las propuestas. Porque por dignidad necesitamos las mujeres tener las mismas oportunidades de trabajo que los hombres. Y hay un problema porque ya lo llevaron a un terreno cuantitativo en lugar de un terreno cualitativo y entonces no se va a poder conformar. O van a ser intentos, pero van a ser tan controversiales que la forma de medición ya no va a ser la dignidad, sino, ok, ¿cómo estás midiendo estos grados o esta cantidad de oportunidades? Y ahí va a ser un problema. Entonces, necesitamos ser muy inteligentes en la distinción de los elementos de la dignidad. Porque sí, ciertamente, el marco referencial de inicio tiene que ser los procesos de dignidad en la cualidad de la persona, llámese hombre o llámese mujer. Ahí, ya en automático, hay una distinción de considerar que se necesita volver a reafirmar. Entonces, asociar estos elementos de espacios cualitativos dentro de la dinámica de la dignidad va a ser importante para poderlos asociar con estructuras que tengan que ver ahora sí con también libertad. Entonces, bajo esto, hay una serie de parámetros que tú y yo necesitamos responder, comprender y necesitamos irnos guiando y espero poderlo hacer como referencial. Entonces, de la dignidad como marco central de la libertad van a venir como el tercer concepto que te comentaba, algo llamado derechos. Y voy a poner primero todo el contexto y después ya profundizamos en toda la sesión de hoy. Fíjese lo curioso. El derecho humano número 1
en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen todas las naciones, o que al menos la mayoría de las naciones se pusieron de acuerdo, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Analicemos ese primer derecho universal. Dice, va de nuevo. Todos los seres humanos nacen libres. Esa es una atribución. Claro, no ocurre en todos los países, pero no quiere decir que porque no ocurre en esos países esto ya dejó de tener razón. En automático, nada más por el simple hecho de ser humanos, deberíamos de traer esta condición de nacer libres. El segundo condicionante que dice, no me voy a poner en términos sociales de qué países sí, qué países no, etcétera, pero precisamente los países en donde esto no ocurre como la primera premisa, tenemos una gran diferencia, ahora sí, en términos de la situación que están viviendo como cuestiones que no tratan dignos a su propia población. Entonces, nacen libres. Segundo, hay un tema de igualdad, ¿no? Nacen iguales en dignidad y en derechos. Y están dotados en estos dos recursos de dignidad y derechos como razón y conciencia. ¿Para qué? Para que entonces todos podamos tener una conducta, comportarnos fraternalmente, ¿no? Es una maravilla, comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el número de cuestiones que tienen que entender esta premisa fundamental como el número uno en términos de derechos humanos. El resultado se va a ver en un comportamiento fraternal. Tenemos que entender la dimensión del prójimo, tenemos que entender literalmente cuál es la condición sobre la que estamos partiendo. Porque si no entendemos el otro, el fraterno, el prójimo, bajo una dimensión correcta, entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy? Todo esto que está anterior, en términos de dignidad, en términos de derechos, en términos de razón y en términos de conciencia, como igualdad de libertad, entonces en automático estamos dudando si no tenemos un trato fraternal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos que determinan en un elemento de conducta que tiene que ver con tu comportamiento y el mío de un estado fraternal. Entonces, este actuar a favor del otro, este actuar amando al otro, de pronto se traduce en múltiples dimensiones que van a trastocar lo más profundo del ser humano. Ahora, si tú no tratas al ser humano como persona, pues en automático ya empezamos a tener un problema serio de tu concepción del mundo, de humanidad, de persona, etcétera, y que te estás poniendo por encima de quien tú eres, por mucho, ¿no? En una sobreestimación de quien tú eres, a fin de que los demás terminen desarrollándote tu sistema total de completud. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad con los derechos humanos? ¿Qué pasa en la actualidad con las circunstancias cuando estamos viviendo cuarentena? Tú tienes ganas de trabajar y no puedes trabajar, las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, las cosas que están ocurriendo en Medio Oriente, en Asia, etcétera. O sea, tenemos actualmente en los últimos 4 meses una realidad que pareciera que todos los procesos de dignidad se están trastocando. Está la gente mucho más sensible a los procesos mismos de la dignidad y van a empezar a pelear por una resignificación de lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo, que tiene que ver con estos procesos de reacomodo otra vez de las cualidades, no cantidades, de las cualidades de los individuos como hombres y como mujeres y la resignificación social. Entonces, a partir de este momento es cuando tú puedes decir, wow, 4 meses que persiguen un estadio pareciera de quietud, de pronto van a empezar a profundizar y a desarrollar cosas mucho más elementales y fundamentales en los procesos de la humanidad. Entonces empezamos con libertad, pero por eso nos decíamos cómo se comporta uno, cómo se vive la libertad en términos sociales, y llegamos a un comportamiento fraternal. Ese sándwich entre libertad y comportamiento fraternal, con las diferentes cualidades que están al interior, necesitamos tú y yo entenderlo el día de hoy para que podamos ahora sí mostrar una verdadera libertad. Porque no es que nada más nosotros en términos de comportarnos fraternalmente hacemos a la otra persona digna.
es que literalmente estás haciendo la expresión de tu propia libertad. Si la gente quiere la libertad para no tratar al otro de manera fraternal, estamos viviendo un libertinaje. Pero si logramos y en verdad somos conscientes de que yo trato al otro, a mi prójimo, en la misma dimensión, entonces estamos empezando a entender algo llamado libertad de la mejor manera en términos conductuales que nos ayudan a poder responder. A partir de ahí se van a derivar un montón de comportamientos correctos. Solidaridad, compasión, amor, entrega, servicio, no sé, excelencia, incluso por el desarrollo, atención, todos, calidez, empatía, responsabilidad, etcétera. Todos estos grandes virtudes y atributos que te pueden llevar nada más porque tú y yo comprendimos el comportarnos fraternalmente. Cuando alguien no se comporta fraternalmente, entonces atenta directamente contra la conformación de los derechos de la persona. Y entonces es lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Una serie de policías atentan contra un individuo, ese individuo muere y fallece, y en el fondo parecería que nada más trataron sobre un individuo, pero no. La gran crítica que está sucediendo ahorita en los Estados Unidos es que la autoridad desarrolló un sistema no igualitario y no basado en la libertad, ni siquiera basado en el común, en el bien común, y atentaron directamente contra los atributos cualitativos de los individuos. Por eso es tan grande lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el sentido de, hey, no puede proseguir esto. No es posible que la autoridad tenga una concepción de las personas y de los individuos de su propia sociedad de manera tan confundida y de manera tan distorsionada. Atentaron contra los procesos dignos. Y evidentemente, aquí es donde ocurren las cosas, porque sucedieron las respuestas. Tú tienes que tener mucha claridad y capacidad de reflexión, incluso en tu propia casa. Cuando alguien atenta contra tu dignidad, es verdad que puedes molestarte, porque evidentemente tienes un surgimiento correcto, hay una motivación correcta. Pero cuando alguien atenta contra los procesos de dignidad, y entendiéndose bien dignidad, no lo que tú y yo creemos de dignidad, ¿no? Porque entonces tu libertad va a estar distorsionada. Quiere decir que no me dejaron ver la tele, equivocado. Es que merezco ver la tele porque ya trabajé todo el día, equivocado. Porque esos ejercicios cualitativos ya no están orientados a la persona, están orientados a la actividad. Y entonces no puedes desarrollar, no es que no sea digno ver la tele, puede que sí, puede que no, pero literalmente la dignidad no está dada para la moralidad de las circunstancias, está dada para poder exaltar los elementos cualitativos de la persona, está dada para exaltar qué cosa significa ser humano, qué cosa significa ser persona. Y a partir de ahí vas a poder tener condicionantes correctas. Porque si lo haces a través de la actividad, si lo haces a través de otros elementos, pues nadie en sí mismo merecería amarse, ser amado, ser comprendido, ser consolado. No habría sentido. Pero cuando alguien comprende los procesos de dignidad, en términos de la cualidad del ser humano, ahí con todas sus imperfecciones, a mí se me hace lo más maravilloso de la dignidad, que literalmente abraza los estados profundos de equivocación, falsedad, mentira y debilidad del ser humano. Los abraza. De tal manera que ahí en donde a pesar de fallar, a pesar de, etcétera, puedes considerar algunos elementos importantes. Entonces, mis hijos se pueden equivocar, seguro. Yo me puedo equivocar, seguro. Pero a pesar de eso, podemos merecer ciertas cuestiones importantes de humano a humano, sin elementos de superioridad. Si tú y yo trabajamos, vamos a trabajar un poco en ese sentido. Si tú y yo consideramos, en términos de proceso digno, que de pronto tú te equivocas matrimonialmente o en términos de paternidad, y entonces, no es que merezcas el perdón del otro, porque ese elemento cualitativo, bajo esa perspectiva, así como lo estoy planteando, ¿merezco tu perdón? No se puede dar una cualidad así. Porque si alguien parte de que merece el perdón, pues entonces tendríamos que partir con un marco referencial primario que diría, pues mereces no ofender al otro, ¿no? O sea, antes de tener la condicionante de perdón o de buscar el perdón, pues tú mismo te debiste haber restringido la dinámica de lastimar para que no tuvieras que estar buscando el perdón. Entonces, no es que merezcamos el perdón, porque eso no se puede dar así. Pero no quiere decir que no lo experimentamos y no lo revisamos.
Porque en la medida que yo puedo comprender que yo fallo, como la otra persona falla, si uno de mis hijos falla, pues sí, evidentemente no es que merezca el perdón, pero lo extraordinario de los procesos de dignidad en términos de la libertad es que yo en la dignidad que tiene, no como derecho humano de necesita el perdón porque ya todo lo que hace, pues no importa lo que haga, no pasa nada, sería equivocado ese planteamiento, pero en el proceso digno de la relación, ni siquiera digo que es lo mío, de la relación, podemos comprender lo siguiente. En la libertad se equivocó, sí. Hay un proceso de igualdad, seguro. Entonces yo necesito entender que yo también me he equivocado. Y quizá me he equivocado más que mis hijos. Bueno, quitémosle el quizás. Me he equivocado más, mucho más que mis hijos. Para empezar, porque son más grandes. Segundo, porque tuve una vida mucho más distorsionada de lo que hoy tienen ellos. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tuve una vida más distorsionada, eh, sea yo el que perdone a mis hijos? Como si yo tuve una vida más profundamente equivocada, mucho más tóxica y lastimosa a la sociedad, a mi familia, etcétera, hoy pueda yo pedir, demandar ciertos niveles de obediencia de mis hijos y conductas comportamentales, ¿no? En términos fraternales, o conductas comportamentales, literalmente aparece una redundancia, pero no, porque hay conductas intrínsecas de lo humano, pero hay conductas que sí, yo no sé exactamente cómo se lleva mi hijo con sus amigos, puedo suponer, pero sí le pedimos y le solicitamos que al menos trate bien a sus amigos, trate bien a las mujeres, a sus amigas, ponga espacios de dignidad entre ellos. Entonces yo me equivoco más que él. Yo nada más me equivoco más que él, yo nada más tengo un pasado mucho más tóxico, el más lastimoso, he ocasionado por mucho más daño de lo que él lo ha ocasionado. Y ahora en la condición de padre resulta que yo soy el que demanda obediencia y yo soy ahora el que puedo decir a mi hijo si lo perdono o no lo perdono y lo dejo salir o no lo dejo salir. Sí, va de nuevo, si fuera por un elemento cuantitativo, en ningún momento el proceso llegaríamos a un espacio de tal dignidad en la que yo podría otorgar un perdón. Pero si lo vemos en elementos cualitativos, sí se puede. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de veces que me he equivocado, es la calidad en el sentido de que el ser humano que te estás convirtiendo para que tú entonces puedas ahora sí poner ciertos principios como elementos fundamentales de reglas en tu casa. Lo que te estoy diciendo es una alta demanda. Lo que te estoy diciendo es que si tú quieres un proceso de dignidad para tu casa, el estándar que tienes que tener en términos de la calidad del ser humano que tienes que tener, o ser, o ambas, eh, tienes que desarrollar tal nivel para que entonces los principios puedan llevar dignidad a tu casa. ¿Qué no se vale? No, por eso el machismo no tiene sentido, pero tampoco el feminismo exagerado, porque es exactamente la misma contraparte. Entonces, si tú no tienes la alta calidad del ser en términos de tu casa, no puedes estar demandando cosas, ni siquiera a pesar de que tengas la condición de conciencia de merecimiento, pero tampoco puedes estar pidiendo que entonces que los otros se comporten de tal o tal forma, porque entonces no estamos tratando ni de libertad ni de dignidad, siempre estamos hablando de un sistema de imposición y de libertad. La libertad tiene que subir los estándares de la vida. La dignidad en automático sube los estándares de la vida. Entender libertad, igualdad, dignidad, derechos, razonamiento, conciencia y comportamiento fraternal son elementos que en automático subieron el estándar de la vida y del tratar a los. Entonces, tener una casa más digna, tener un matrimonio más digno, tener una paternidad más digna, tener incluso un trabajo más digno, es que tú puedas tratar a tus empleados o a tu jefe en la misma cualidad de persona. Como personas todos valemos lo mismo. Entonces hay contradicciones que necesitamos tú y yo comprender. Porque si todos valemos lo mismo, estén los ricos, estén los pobres, porque a alguien le pagan más y valemos lo mismo. Una cosa es el valor de la persona en términos de dignidad como cualidad y otra cosa es la valía de la persona, donde sí hay una recompensa por los ejercicios profesionales que pueda desarrollar. Pero entonces es bien importante eh, que puedan desarrollar todos elementos para poder subir los estándares de dignidad en su casa.
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se vive entonces la libertad socialmente? Número uno, necesitamos desarrollar varias cosas, ¿no? Número uno, el proceso de dignidad, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a poder yo entender esto que está ocurriendo en las circunstancias? Eh, y número dos, vas a tener que evaluar de manera muy consciente, como una revisión profunda el día de hoy para ti mismo. Ok, ¿cuál es tu espacio literalmente de dignidad? ¿Qué estás buscando? Porque también les tengo que decir algo. Me he encontrado discursos detrás de la voz a la aparente dignidad que no tiene nada que ver con dignidad. Pero desgraciadamente también me he encontrado discursos que deberían de alzar la voz en términos de la dignidad y no lo hacen. Yo no digo nada más en términos de mujeres, también lo digo hombres, niños, jóvenes. Hay procesos que necesitamos entender. Me ha tocado en las universidades, en donde los jóvenes, en lugar de batallar y buscar fervientemente los procesos dignos que sean considerados, las autoridades literalmente son aplastantes. He encontrado elementos en donde las mujeres ciertamente en su matrimonio ni siquiera consideraban que podían ser tratadas de una manera más digna, porque creen que les tocó vivir así. Y hay una distinción en donde yo no puedo considerar una vida, lo voy a decir puntual, no conozco a que alguien respete más la dignidad que Dios. Porque si alguien respeta la dignidad en ese sentido, en términos del diseño de todo lo que se relaciona con nosotros, es que entonces vas a empezar a encontrar una experiencia de profunda dignidad. No para que tú te encuentres digno. Cuando tengas una relación así profunda en tu espiritualidad, vas a encontrar que Dios es digno. 100% digno. Porque su cualidad, todos los atributos de calidad que tiene, son incomparables con nadie más. Pero entonces hay algo que sí te va a permitir a ti tener atribuciones para poder comprender los elementos de la dignidad. ¿Qué significa eso en paz? ¿Qué significa eso en con carácter? Número uno, significa que tú tienes que revisar cosas. ¿Qué tendrías que revisar? Pues, ¿no? Podemos llamarle la revisión número 5. Si los elementos de la dignidad te generan derechos humanos, como lo vimos, hay una expresión maravillosa que tienes que entender como un derecho. Y ahorita vamos a explorar muy bien este derecho. Es el derecho de ser uno mismo. ¿Qué significa el derecho de ser uno mismo? Porque no quiero que se malentienda. Sí creo en ese derecho de ser uno mismo. No creo en el derecho de ser uno mismo desde el sentido de que tú te diseñas, tú decides tus fantasías, tú sucumbes a tus deseos. Entonces ya no estamos hablando ni siquiera de ti mismo, ¿me explico? O sea, porque ni siquiera has entendido quién eres, para qué estás aquí, ni tu propósito. ¿Qué significa verdaderamente en la profundidad de ser yo mismo? Eh, Tu vida es tuya, ¿no? Mi vida es mía. Eso ya lo hemos hablado, se trata de ser nuestro. Cuando alguien en su proceso de dignidad, en ese costal llamado vida, quiere llenar la vida de él mismo, pues no está entendiendo el proceso de dignidad. Porque entonces el egoísmo no puede estar de la mano de la dignidad. Es impensable eso. Entonces, ahí no hay dignidad. Pero tú puedes elegir. Hay decisiones que puedes tomar, como quieres ser. Para bien y para mal, y con sus consecuencias, ¿eh? O sea, también hay libertades en donde tú puedes elegir el camino amoral, el camino totalmente torcido, dañino, tóxico a la humanidad, y tienes la libertad para hacerlo, nada más que no se te ocurra pensar que acaso tienes la dignidad para hacerlo. Son cosas diferentes. Entonces, porque en el propio acto de la libertad y la dignidad, la responsabilidad tiene que ir de la mano, como ya lo vimos en términos de la vez pasada, libertad, en verdad, responsabilidad, comunidad, etcétera. Tiene que haber dominio propio. Si tú no vas a tener el dominio propio para decirte a ti mismo a tus deseos, entonces no podemos hablar de dignidad. Por eso estoy tan en contra, no de algunos propósitos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en los movimientos femeninos del mundo. Hay ciertas cosas que creo que están buscando que tienen toda la razón. Hay ciertos comos que están buscando que creo que descalifican su propio proceso de dignidad y entonces se pierden. Porque en lugar de estar buscando un proceso que tenga que ver con elementos de las mujeres, están buscando simplemente un escaparate, ¿no? De desahogo de toda la ira. Y ni siquiera están tocando elementos propios de la dignidad porque no están actuando de manera responsable. Como ahorita también lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estoy muy a favor
de los elementos de que el gobierno tiene que replantear los elementos cualitativos en los que se dirige su sociedad, pero estoy muy en contra de que de pronto en estas aparentes marchas, de pronto la responsabilidad se pierde y en pro de una búsqueda de dignidad se vuelve ahora sí la sociedad más irresponsable y mucho más violenta, y entonces ya tergiversaron los propios procesos de libertad y dignidad y responsabilidad y ya torcieron todo. Y algunos pues, se pueden justificar o no justificar, de todos modos en automático hicieron los dos extremos equivocados y entonces pues, se pasaron por encima los derechos de la libertad y de la dignidad y de la responsabilidad y en buscar el favor propio simplemente son expresiones de la ira. Y tenemos que entender algo. La ira por sí misma no va a hacer que los procesos sean dignos. Si la ira, para que yo me pueda enojar porque alguien no está haciendo las cosas con elementos de dignidad, o me puedo enojar porque alguien está tentando contra mi dignidad y no tengo ningún problema con ese enojo. Pero si mi respuesta nada más se queda en la propia ira, sin entender al final que el proceso para que me lleve la dignidad, yo no puedo desligar esa ira o ese enojo del amor, porque entonces no voy a buscar dignidad, sino simplemente voy a buscar venganza. Y la venganza no hay un momento bajo nuestra propia naturaleza que pueda ser así. La venganza, en el sentido de la justicia perfecta en el tiempo llevado a cabo, sí se puede cumplir, sí, solo sí, tienes esos elementos de una justicia y una libertad perfecta en un amor perfecto. Entonces ya estamos hablando de dimensiones mucho mayores. Mientras eso no ocurra, muy complicado. ¿Qué te estoy diciendo? Entonces, imaginemos esto en casa. Revisémonos como los que estamos aquí en Con Carácter, en la vida cotidiana. ¿Cómo le hago para poder tener procesos de dignidad? No me refiero a que tu marido no te trató bien y entonces ve y escúpelo y tíralo de la cama. No, 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 no. Vamos a revisar con más seriedad elementos importantes de la dignidad. Sí creo que tienes que ser los espacios cualitativos. Entonces, ¿tienes el derecho de ser ti mismo? Sí, sí creo que tengas el derecho de poder elegir por lo menos quién quieres ser. Eso se me hace maravilloso. Sí, solo sí, puedes comprender dos cosas. Número uno, qué es exactamente lo que quieres ser. Dos, que tengas un buen dominio, una buena verdad y un elemento de comunidad como espacio de libertad para revisar quién quieres ser, ¿no? Premisa, pues en la vida no somos sino vamos siendo. Quiere decir que los procesos de dignidad también es un proceso, no es nada más un estado, se va viviendo poco a poco. En este derecho de ser tú mismo, creo que hay unos elementos que tú tendrías que revisar. Revisión número 5. ¿Cuáles son los derechos que más buscas? Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo una serie de derechos, ¿no? Tengo el derecho de elegir mi carrera, tienes en este país el derecho de profesar la religión que quieras, tienes el derecho en este país de poder elegir la universidad o la carrera que quieras, puedes elegir el trabajo. Hay una serie de derechos que tenemos, al menos en México. No me voy a ir a exageraciones de otros países, que las hay. O incluso en otros estados en donde sí estamos en una dinámica diferente, ¿no? No tenemos quizá tantos derechos vivenciales o experienciales como algunas ciudades, sino que ya en comunidades y en pueblos y todo, ya las cosas van cambiando también porque las tradiciones también van acotando los procesos de la dignidad. Pero tú tienes una serie de derechos. Estamos hablando de una ciudad, eh, Ciudad de México, Ciudad de Querétaro, unas ciudades en donde como quiera puedes estar experimentando esto que estoy diciendo. Entonces, tienes una serie de derechos que tú puedes ir diseñando, definiendo, etc. ¿Cuál es el derecho que más buscas? Si tú me dices, tengo el derecho o quiero el derecho de ser escuchado, quiero el derecho de ser amado, quiero el derecho de ser respetado, quiero el derecho de ser atendida, quiero el derecho de ser considerada, consolada. Ok, en eso, o trabajo, o independencia, o quiero mi derecho de ganar mi propio dinero, o quiero mi derecho de, etcétera. Tienes razón en algunos de ellos, en otros no estoy tan seguro que vayan a colaborar con los procesos de dignidad. Si la gente tiene el derecho de decidir su vida, sí, y quieres tú en casa tener tu propio derecho, por ejemplo, de ganar dinero para tus propias cosas y tú decidir lo que tú quieres dentro de tu familia, aunque estés casado y con hijos, creo que ahí la dimensión de dignidad ya no se llevó a cabo. También estoy de acuerdo en donde a veces el que administra, no sé si hombre o mujer, el que administra, pues toma decisiones unilaterales porque entonces tampoco tomó algunos derechos propios, ¿no? O sea, para tus propias conveniencias, si decides tú gastarte en tus intereses ciertas cosas, pero en términos familiares no. Esos son los pequeños elementos que parecería que no pasa nada,
Pero es ahí donde la cualidad de la dignidad nos está desrespetando y desarrollando de forma correcta. Si yo puedo hablar siempre, pero los demás no pueden hablar, tengo problemas con los elementos de dignidad. Si yo puedo comer lo que quiera, pero los demás no pueden comer lo que quieran, tengo problemas con eso llamado dignidad. Si yo puedo ver la tele porque vengo cansado del trabajo y no me importa que los demás quieran ver, tengo un problema con eso llamado dignidad. Si yo manejo el tiempo como yo quiera y los demás no pueden, tengo un problema con eso llamado dignidad. Si yo puedo es mi derecho a expresar mis emociones como yo quiero y los demás no pueden, tengo un problema con eso llamado dignidad. Porque entonces no estamos partiendo de elementos igualitarios. Ojo, elementos igualitarios cualitativos. No estoy diciendo que no haya elementos cuantitativos que no te tengan que poner. Te voy a poner un ejemplo. La paternidad es un caso maravilloso en ese sentido. La paternidad dice que el padre puede demandar autoridad sobre los hijos. Cualquiera diría, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso porque no es digno. No tenemos un problema ahí. Porque si creen que la igualdad, entonces es que los dos tengan el mismo nivel de autoridad, pues entonces ya no estamos entendiendo los procesos de dignidad. Porque el atributo cualitativo de persona lo va a poner en una condición diferente. La paternidad, como el matrimonio, te ponen en términos familiares sociales, legitiman los roles sobre los cuales se da el marco de la libertad. Eres libre y tienes un proceso de dignidad porque eres hijo y perteneces a esta familia. Ah, bueno, bajo esa dimensión tienes ciertos derechos. Mis hijos tienen el derecho de que yo los alimenten. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la condición familiar de que sean mis hijos les da una atribución de dignidad. ¿Tienen derecho de ser alimentados en términos generales? Sí. ¿Tienen el derecho de que yo, su padre, los alimente en términos particulares? Claro que sí. Pero entonces la dignidad ya entró en un enfoque diferente, producto de la cualidad en donde están. Por eso cuando vimos libertad, en términos de la pertenencia, de familia y todo lo demás, era importante aclarar la libertad, porque si no, la dignidad lo toman como un concepto demasiado utópico que se pierde. Entonces, mis hijos y yo tenemos los mismos elementos de dignidad, sí, pero no tenemos los mismos roles. Propio de la dignidad, yo tengo la responsabilidad en los atributos que tengo como padre de responder, actuar responsablemente y conforme a esos elementos llamados ser padre. Mis hijos tienen la obligación y la responsabilidad, y ojo, también el derecho, también como yo el derecho de ser padre, y también el derecho de ser hijos y de recibir de manera digna los elementos en los cuales van a ser tratados. Quiere decir que mi hijo de manera digna o mis hijos de manera digna tienen el derecho de que yo los alimente, que yo los vista, que yo les dé una casa, les dé un techo, les dé etcétera, les dé recursos para su vida, que literalmente en términos de mi ejercicio de paternidad los forme como hijos. No quiere decir que por el esquema igualitario de la dignidad tengamos la misma dimensión de autoridad. No es así. La dignidad no, no hace el ejercicio de la autoridad igualitario. Hace el ejercicio de las condiciones igualitarias. Porque hay funciones de roles autoritarios, o autoritativos más bien, más que autoritarios, autoritativos que deben ser respetados. Entonces, si mis hijos quisieran tratarse con la misma igualdad en términos autoritativos que yo, pues tendrían ellos que proveer, que dar las mismas condiciones, etcétera. Y entonces, al final se perdieron los roles de padre e hijos. El rol de esposo, esposa también se pierde. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de procesos de dignidad en procesos también sociales de unisexismos, rompimientos, liberación, etcétera, en donde quieren los mismos derechos bajo las mismas condiciones. Creo que va a haber un problema conceptual ahí. Porque vamos de nuevo a hacer referencias a sistemas cuantitativos, ¿no? Quieren la misma autoridad que él. Ya le quitaron el atributo cualitativo de la autoridad, lo pusieron un elemento cuantitativo, cosa que no tiene solución. Y además, a la autoridad la pusieron como si fuera el producto de la dignidad. Y la autoridad no es un producto de la dignidad, la autoridad es un producto de una función. No tiene nada que ver. Tiene la misma dignidad del que tiene autoridad, que está el que da los elementos de la demanda, como la misma dignidad que tiene el que recibe la instrucción. O sea, en términos de dignidad es exactamente las mismas condiciones. Autoridades diferentes, condicionantes de dignidad iguales. Pero ¿cuándo sí vale la pena revisar los procesos de dignidad? Cuando tu familia, cuando tú, ya seas esposo, esposa, padre, hijo, etcétera, no partes de la calidad y la cualidad de la persona que tienes enfrente. No partes de la condicionante de que el razonamiento de tu esposo o esposa tiene las mismas libertades y derechos de expresión.
Quizá no los mismos modos de expresión, va de nuevo, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de cualidades. Entonces, la pregunta de cuáles son los derechos que más busco te tiene que llevar a responder cómo está tu ejercicio de la dignidad. Porque a lo mejor te estás confundiendo con procesos de dignidad y estás buscando cosas que no van a tener mucho sentido. Si la dignidad la estás haciendo para que tú tengas un libertinaje, pues entonces no estamos hablando de libertad ni de dignidad. Si la dignidad, la libertad la estás usando para que tú tengas mayor cantidad de cosas o atributos más cuantitativos, no estamos hablando de lo mismo. Pues quiero que mi papá me trate digno para que yo pueda salir más veces. Problema, son categorías diferentes. Quiero tener dignidad para poder ganar más dinero. Son categorías diferentes. Quiero tener más dignidad para poder estudiar más. Son categorías diferentes. Quiero tener dignidad para tener, no sé, más espacios en mi casa, más libertad, más opinión. Pues si lo es en términos cuantitativos, está equivocado. Pero si tú quieres, en términos de mujer, que sí creo que todo lo que están reflejando en la crisis del machismo y todo lo demás, ahí sí creo que tengan la razón. No sé si lo expresan en una forma que yo esté de acuerdo, pero creo que el argumento que encuentro en el fondo, sí creo que tienen razón. La mujer perdió el espacio en donde el hombre desarrolla los procesos dignos de la mujer. Y lo digo, la mujer lo perdió, no como su responsabilidad, su culpa, sino porque en algún momento de la historia la parte femenina se perdió. Pero en el fondo creo que fue el hombre el que perdió los atributos de dignidad masculina. O sea, no tiene ni idea el hombre a veces de lo que son sus derechos y lo que significa un proceso de una masculinidad digna. Pero entonces sí creo que el hombre no construyó la dignidad correcta en la mujer. Y entonces, en lugar de que el hombre sea el fortalecimiento de los derechos sociales para que haga hombres y mujeres funcionales, el mismo hombre en su debilidad masculina rompió sus propios procesos de dignidad y al final pues hizo la masculinidad tan indigna que no tiene proceso de libertad ni de igualdad, ni de conciencia, ni de raciocinio, ni de derechos, ni nada, ¿no? Es en automático la respuesta, cuando tienes un elemento que rompe la dignidad, pues va a ser una respuesta violenta, ¿no? Que la gente se va a molestar. En el momento en que el hombre cosificó la dignidad de la mujer, no creo que el hombre haya cosificado a la mujer, creo que cosificó la dignidad de la mujer. Entonces, cuando el hombre cosificó la dignidad de la mujer y la llevó a elementos de derechos, pues sí que quizá laborales, etcétera, pero perdió la dignidad de la sexualidad, perdió la dignidad de las decisiones, perdió la dignidad de la administración de las emociones, perdió la dignidad de la administración de las relaciones afectivas, perdió la dignidad de la libertad de pensamiento, perdió la libertad de la dignidad de la propia conducta fraternal. Pues entonces ya se perdió el diseño de masculinidad y de feminidad. Entonces, ¿cómo le hago en mi casa? Ya no digo mi sociedad, a veces creo que la pregunta le es demasiado amplia, pero ¿cómo le hago en mi casa para buscar procesos dignos? ¿Cuáles son los derechos que estás buscando? Y a partir de ahí te va a desarrollar. Ok, si estoy buscando el derecho de ser amado, o sea, vamos a ponerlo simple. Sí creo que tengas el derecho de ser amado, no por la cualidad de qué tienes o cosas que ofrezcas, sino porque al final sí creo que todos tenemos el mismo grado de equivocación y de estupidez potencial, al menos, algunos que la expresan más, pero al menos potencialmente, de forma que con que uno merezca ser perdonado, no en el sentido de que yo soy mejor que tú, sino en el sentido de que yo reconozco igual que tú lo necesitado que estoy de perdón. Entonces, creo que podemos comprender que yo, en términos de hacer a la otra persona más digna de ser amada, es un regalo para mí. Porque en la medida que la otra persona considere la dignidad de ser amada, quiere decir que yo tengo capacidad de amar más. Quiere decir que yo me puedo entregar más. En la medida que yo me entregue más, entonces ya entendí lo que es dignidad. Porque tú tienes una libertad que entender. Esa es la maravilla de esto que estamos haciendo. Espero poderlo transmitir de la forma correcta. Miren, se oponen a la dignidad tratos humillantes, descomposición social, individualizada, desigualdad justificada, la violencia, todas esas son cosas que se oponen a la dignidad. Y el carácter no se puede desligar de la defensa de la
de la dignidad. Es imposible hacer eso. El carácter va en favor del otro, por consiguiente, no hay alguien que me pueda decir que tiene un carácter desarrollado y regulado, pero no considera la dignidad del otro. Es imposible. Entonces, la formación del carácter parte de esto, desarrollo, de la dignidad del ser uno mismo por elección. Entonces, tú tienes el derecho de ser tú mismo, claro, pero no tienes el derecho de ser tú mismo como quieras ser tú mismo. No sé si estoy siendo claro, pero lo que te estoy diciendo es, si de verdad tienes la libertad de elegir quién eres, ¿por qué no habríamos de elegir ser mejores personas? Por eso tenemos que comprender el concepto de libertad y sobre todo aproximarnos a la más aproximación, valga la redundancia, de la libertad perfecta, a la mayor expresión de la libertad perfecta, a la mayor imitación de la libertad perfecta, etcétera, de forma que entre más libertad tenga, más amoroso me tendría que volver y más responsable en mis decisiones. De forma que, si entonces yo tengo la libertad de poder elegir quién soy yo, ¿por qué no había de elegir en mi proceso ser mejor persona? Y de ser mejor persona me lleva a amar mejor, a entender mejor al otro, a comprender más al otro, etcétera. No habría por qué no tomar esa decisión que tiene que ver con carácter. De forma que tú puedes tomar esa decisión. Esa es la maravilla de lo que estamos diciendo, que tienes el derecho de elegir ser tú mismo. Pero no elegir tú mismo en la mediocridad o elegir tú mismo en la disminución de quien tú eres, porque entonces no estamos trabajando con la dignidad. Entender la dignidad es que tú quieres una vida digna, sí, esfuérzate por ser la mejor persona. ¿Quieres una vida, sí, digna? Claro que sí, Jacob. Ok, esfuérzate por construir carácter. Porque cuando construyas más carácter, vas a poder amar mejor, vas a poder ser más compasivo, más solidario, etcétera. No porque las circunstancias lo impongan, sino porque tienes la libertad de elegirlo y porque consideras en la compasión, en la solidaridad, en la comprensión, en el amor, en el esfuerzo, en la perseverancia, en la resistencia, en la misericordia, en la gracia, en todos los atributos verdaderamente virtuosos del ser humano. Entonces, en la dignidad que pudiste comprender, pudiste tomar la decisión de ser mejor persona para que entonces el otro sea mejor persona. No considero un proceso de mayor dignidad que eso. La transformación del otro por medio de nuestra vida. La entrega total de tu vida para que el otro tenga una mejor vida. Se me hace lo más digno posible. Ahora, dijéramos que no tienes una libertad social y que estuviéramos en una circunstancia diferente y en una... bueno, a lo mejor hay proceso en lo primero que diría, antes de buscar la dignidad para transformar la vida del otro, pues busca primeramente tu dignidad, ¿no? Los procesos internos de libertad al menos. Pero si vives en un país, o si vivimos en un país que sí nos da una serie de libertades, o sea, tampoco podemos quejar de muchas cosas, pero no estamos hablando tampoco de que estemos en una situación verdadera de disminución de la libertad o en espacios coercitivos. Sí tenemos algunos elementos, sí, o sea, no digo que no lo tengamos al 100% los procesos de libertad, me queda claro que no, pero sí puedes caminar, te puedes vestir como quieras, puedes comer lo que quieras, puedes estudiar lo que quieras, puedes profesar la fe que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Carajo, ¿por qué desperdiciar la vida y no tomar la decisión de formar carácter? ¿Por qué desperdiciar la vida y la gente elige la mediocridad de la vida? Y no se desarrolla de mejores maneras y busca una mejor versión. ¿Por qué la mediocridad de la vida para echarle la culpa a la cuarentena y a todo lo demás de que somos la persona que somos porque los demás o porque nuestro pasado? Pero si tienes más de 25 años que me lleguen con ese tipo de cuestionamientos, se me hace indigno. Porque entonces todas las maravillas que tienes, todos los recursos que tienes, que los desperdicias por la elección propia, entonces digo, no estamos entendiendo lo que es carácter, ni dignidad ni libertad. Por eso queríamos empezar con esta temporada de libertad antes de verdaderamente profundizar en con carácter. Para que la gente pueda entender que te vamos a pedir que cambies, pero que tú no tienes pretexto. Tienes la libertad para cambiar. No lo vas a hacer porque yo me beneficio, por un proceso digno. Entiende lo que significa un comportamiento fraternal para que puedas desarrollar un proceso de dignidad y entonces los que estén a tu alrededor en verdad valgan la pena y puedas decir, ok, elijo hacer esto en dirección del otro, a favor mío. Para que el otro sea beneficiado, tenga una vida extraordinaria, a favor mío. Porque cada vez que tú desarrolles la vida de alguien más, cada vez que tú puedas lograr que alguien más se transforme y se despierte, a veces esperanzados, a veces desconsolados, a veces con una crisis brutales de soledad, a veces totalmente confundidos, perdidos, deprimidos. No siento que no te estoy vendiendo la dignidad positivista.
Lo que estamos diciendo es que en el dolor también hay procesos para vivirlo de manera digna. Y si vas a vivir el dolor y si tienes algún pesar profundo, pues entonces hay que vivirlos de manera digna. En la tarde hablaba con un amigo que perdió en la noche a su madre, ¿no? Por el coronavirus. Y un dolor, un llanto de pérdida profundo. Pero rescató procesos extraordinarios en eso de manera digna también. Entonces pude entender que la dignidad, en el fondo, no es que a veces la vida tengamos más años para vivir, que damos más libertad, más atributos de estos de dignidad, etcétera, para que podamos entender que vamos a vivir más. No sé si más años, pero por lo menos vivir mejor los años que vivamos, ¿no? Creo que eso es suficiente para no meterle elementos cualitativos, digo cuantitativos, sino verdaderamente calidad de la vida. Entonces, tienes el derecho. Propio de la dignidad y la libertad, también tienes el derecho de no hacerlo. Pero si vas a elegir el derecho de no cambiar, si vas a elegir el derecho de no trabajar, si vas a elegir el derecho de no amar, si vas a elegir el derecho de no crecer, de no perseverar, no te quejes. Ese derecho no es tuyo. Ese derecho no es tuyo. Creo que el derecho es, no sé si estoy de acuerdo con la queja, pero al final creo que a veces sí se vale como un derecho cuando alguien está batallando y cuando alguien viene cansado y cuando alguien, bueno, ahí sí da. Ciertos derechos que se ganan en el proceso, de acuerdo a los grandes principios en los que tú puedes desarrollar. Pero si vas a vivir la mediocridad de tu vida, no te quejes, porque tú mismo optaste por ese derecho. Recibe la propia mediocridad que estás eligiendo. Quieren ser tratados con toda la dignidad desde el otro, etcétera, etcétera, cuando ustedes mismos eligen la propia mediocridad. Ahí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando alguien elige la dignidad. Va a ser costosa, te lo tengo que decir. Va a ser costosa. La verdadera decisión de quién elijo ser, no sabe lo que estás diciendo, son estándares altos, es cuando tú mismo no te das opciones, no te dejas vivir victimizaciones, no te dejas vivir duelos innecesarios, no te dejas vivir autocompasión, no te dejas vivir estándares bajos de calidad, no te dejas vivir mediocridades, no te dejas vivir, etcétera. O sea, cuando te empiezas a meter en estándares altos de tu vida, no quiere decir que no te vas a equivocar, te vas a seguir equivocando, pero te vas a dar cuenta que cuando estás eligiendo esos verdaderos estándares, es ahí en donde uno dice, ok, ya voy entendiendo algo llamado vida y cuál es el estándar que se está poniendo. Y al final del camino, creo, espero, que puedas encontrar la verdadera dignidad. ¿Qué significa eso? No hay una verdadera espiritualidad sin dignidad. Por eso tienes que encontrar el que es digno para tener espiritualidad. Cuando la gente se inventa sus propios dioses, tengo un problema serio porque le llaman cuestiones dignas a cosas que no tienen sentido. Tienes que encontrar la dignidad de Dios para que veas lo que significa calidad, atributos de calidad. No vamos a buscar llegar a ellos, quizá no, o sea, va a ser muy difícil, pero aproxímate, experiméntate, arriésgate, arriésgate. Por eso las virtudes son tan extraordinarias porque no existe demasiada paciencia, no existe demasiada paz, no existe demasiada misericordia, demasiada solidaridad, no existen esos. No tienen principios, pero no tienen fin. Tienes el gran deleite y la oportunidad de poder generarlos. Entonces, en la penúltima sesión de libertad, ya en los últimos estados de dignidad, como la primera temporada, revisa muy bien cuáles son los derechos que estás buscando. Y si estás buscando el derecho de cambiar, bienvenido a este espacio de Con Carácter. Si estás buscando verdaderamente el derecho de ser transformado, el derecho de poder de ser mejor persona, el derecho de contribuir, el derecho de trascender en el sentido correcto de la vida, decir que mi vida tiene un propósito y un sentido que quizá vaya más arriba de lo que yo soy. El propósito no está direccionado a mis simples deseos, sino que como tengo el dominio y me soy capaz de decirme no a mí mismo, comienza una verdadera construcción. Y entonces sí vamos a hablar de un proceso digno de cambio. Y nos vamos a aproximar a una vida maravillosa y extraordinaria. Pero podemos ir entendiendo eso. ¿Cuál va a ser la gran medida del cambio? Tu comportamiento fraternal. Comportamiento fraternal no quiere decir que seas bueno en todas las conductas con nosotros. Te vas a equivocar, todos nos equivocamos. Ni siquiera digo que hay gente que es mucho más empática. O sea, yo no me considero quizá el hombre más
empático. No, tengo grandes defectos en mis términos de relaciones sociales, pero aún en esas diferencias podemos entender la profundidad de la dignidad para poder decir al otro, hey, o sea, en términos cualitativos, honro mucho tu sistema, honro mucho quién eres, honro mucho tus decisiones, cuando la están tomando en la forma de construirse de mejor manera. Porque cada vez que tenemos a alguien que su conducta es más entregada al otro, pues es que eso le va a dar calidad al mundo. Eso es lo que va a hacer la vida extraordinaria. Te vas a llenar de grandes recuerdos de eso, de la gente que te quitó cosas y de la gente que te dio cosas. Los recuerdos verdaderos y los valiosos son la gente que te dio cosas, no los que nos quitaron cosas. Gente que nos quitó hay muchos. Pero gente que te guió, que te enriqueció verdaderamente la vida, no son tantos. Pero elige transformarte si es que quieres, ¿me explico? Si tienes ese derecho y si lo ejerces, ¿no? Porque tener el derecho no quiere decir que lo ejerces. Por eso es tan importante la reflexión de quién estás buscando en el sentido de los derechos, como una conformación de tu modelo, como una conformación de tus procesos dignos de razón y conciencia, porque con base en esos derechos que tú encuentres, vas a entender cómo estás intentándote llevar con el otro. Los derechos son los límites mediante los cuales, aparentemente, en términos ideológicos, nos aventamos a relacionarnos con el otro. Entonces, decide. Vete aproximando. Te queda una sesión más de libertad para que acabando esta como primera temporada ya puedas tomar la decisión correcta de si te avientas a la transformación maravillosa con sus grandes retos, dificultades, complicaciones o no. Y que podamos entender, ¿no? Que al final se trata de ser más humanos, en el sentido correcto, no humanismo, más humanos, ¿no? Al diseño de lo que estamos hechos. Venga, entonces, vamos a un break. Nos vemos dentro de 5 minutos para la